Muy bien, vamos a dar inicio a la materia de matemática financiera, la primera de esta semana. Bien, dos cosas antes de comenzar. La anterior semana, bueno, teníamos el feriado del día 6 de agosto y tenemos que ver qué día podemos reponer esa clase. Yo sé que todos trabajan, es difícil para ustedes ver otro horario porque tienen clase todos los días. Tendríamos que ver un día sábado. El horario ustedes podrán definirlo. Tenemos 3 sábados para reponerlos, pero mejor si lo hacemos lo más antes posible. Podríamos hacerlo este sábado. ¿A qué hora ustedes tienen la disponibilidad para poder pasar las clases? ¿A qué hora ustedes verían por conveniente pasar y reponer Buenas esa noches. hora? Buenas noches. Sería conveniente creo que para la mayoría a las 6 de la tarde, porque igual creo que trabajan los días sábados hasta mediodía, hasta las 2. Ya, bien, hay esa propuesta del sábado a las 6, si les parece. Yo no tengo inconveniente, me voy a hacer el espacio necesario para reponerlo este sábado a las 6. Sí, alguien. Sí, yo estaría de acuerdo, Liz, con que pasemos sábado por la tarde a las 6. Ya, perfecto. ¿Alguna moción más por ahí? Perdón, Lisa, no se podría más temprano. Este sábado no voy a poder a las 6. Bien, Karen, a ver, vamos a llegar a un equilibrio. A ver, ya, todos los que puedan, a las 6 de los que estamos aquí presentes, por puntuales nos vamos a tomar nosotros la libertad de decidir por estar puntuales. Todos los que pueden este sábado a las 6 de la tarde, levanten la mano, por favor, levanten la manito. Bien, 11 de 21, 12, tenemos la mayoría. Ya, está bien, entonces este sábado a las 6 de la tarde. A ver, está bien, gracias, hemos sido mayoría. Les decía, no se preocupen los que no puedan estar este sábado. Como saben, yo voy a subir la grabación, la voy a subir, cosa de que ustedes en la noche o el domingo en la mañana puedan verlo y así de esa manera ya estar al día. No se preocupen por la asistencia. Como es una reposición, yo no lo voy a tomar en cuenta y yo les voy a poner a todos presentes porque es difícil coordinar, especialmente si ustedes trabajan en la noche. Bien, entonces, tenemos decidido la reposición para este sábado a las 18:30, 18 en punto. Yo voy a mandar el link para esa fecha y hora. Les decía, es bueno siempre reponer y no tenerlo en olvido. A veces se complica más para el docente que para los alumnos reponer la materia, pero no es bueno porque ustedes lo que están haciendo es una inversión. Y si es como si ustedes comprarían una entrada para 3 fiestas y deciden ir, no voy a una, ya están perdiendo, pues es la inversión que están haciendo ustedes. Ustedes hacen la inversión de pagar la colegiatura y lo hacen por avance de materia por horas, entonces no pueden pues perder, o sea, sería una mala inversión que ustedes pierdan un tiempo o una hora de conocimiento. Muy bien, entonces quedamos en eso. Otra cosa. Se han aumentado algunos grupos en nuestra clase. Inicialmente teníamos el 2 y el 4, ahora tenemos más el 6 y más el 8.
Entonces hay algunos que no han podido llenar el cuestionario de diagnóstico. Efectivamente, yo he estado de viaje y había alguna alumna que me decía, no lo encuentro. Pensé que solamente era de esa alumna o de ese alumno y dije, bueno, una persona para hacer diagnóstico entre tantos no va a influir mucho, pero son 3 grupos los que faltan. Entonces, hoy día vamos a pasar 2 clases de media hora, así exactas, hasta las 17:30, y ustedes van a tener esa media horita para poder responder ese diagnóstico. Ya les digo, es muy sencillito, no se alarguen demasiado a hacer las respuestas, y si no las conocen, las respuestas, no se preocupen en buscar en el Google o en alguna bibliografía. Básicamente, esto no es una prueba que deben saber ustedes, es un diagnóstico para decir cómo están, tienen ese conocimiento o no lo tienen. Entonces, si no saben, lo dejan nomás en blanco, y si saben, respóndanlo. No es necesario que lo busquen. En el turno de la mañana, en el diagnóstico que hemos hecho, había diagnósticos que daban 100 sobre 100. Y yo decía, esto a veces resulta ser un poco mentiroso porque el docente se da cuenta, incluso en la sintaxis, en la redacción o en la capacidad de resumen, que ese no es una opinión personal, o sea, que ha sido buscada del Google o de algún lugar para responder. O sea, aquí no necesito que todos se saquen 100 sobre 100. Necesito saber cuánto de conocimiento tienen sobre la materia. Nada más, o sea, revisen entonces, bien, esto no tiene nota, no hay ninguna opinión, simplemente son estadísticas. Aquí necesito saber que un 50% sí tiene conocimiento, un 20% le falta y un 10% le falta muchísimo. Nada más, eso es lo que necesito saber. Entonces, no tienen que estar exacto, pues no tiene que ser correcto, no tiene que ser perfecto. Es un diagnóstico, justamente eso, para saber cómo está. ¿Ya? Bien, entonces, continuando con nuestra materia, vamos a hablar un poco de lo que ya son las matemáticas en sí. Y decirles de que, bueno, las matemáticas están pues con nosotros todo el tiempo, desde que nosotros nacemos a la vida, inclusive antes, está con nosotros, y lamentablemente pues no nos gusta mucho esa materia. Decía, ya saben que no es culpa suya, pueden estar tranquilos, no es culpa de que no les guste a ustedes las matemáticas, no es culpa suya, es culpa del sistema. Ese sistema de educación que tenemos todavía sigue siendo un sistema prusiano de educación. Ahora ya hay nuevas tendencias educativas, por ejemplo, la educación por competencias. Tal vez inclusive la carga curricular que tienen ustedes es sobre educación por competencias. ¿Y qué significa? Que el docente tiene que darse pues el tiempo para poder encontrar cada competencia que tienen los alumnos. Obviamente las aulas son un poco más reducidas, la misma estructura de la aula es diferente, ya no tenemos los bancos como los tenemos ahora en la universidad, ya no tienen las mesas al igual que los del kinder, los niñitos del kinder, donde se reúnen 6, 8 personas para trabajar. Si retornamos a las clases normales, seguramente es la forma que voy a tener de trabajar con ustedes, hacer grupos, para que ustedes puedan ir interactuando entre ustedes. Aquí, la educación del sábelo todo, del docente adiosado, el todopoderoso omnipotente desaparece y se transforma en un director. Dirige el trabajo que van a hacer ustedes, nada más. Se comienza a avanzar la clase, especialmente en materias prácticas, en materias técnicas, es participación suya. Entonces, es mucho más fácil que ustedes aprendan inclusive de sus iguales y no así de un docente. Claro, el docente da la explicación magistral hasta donde se pueda y después los ejercicios, después de unos modelos de ejercicios, los hacen ustedes. Entonces, ahí desaparece ya esa idea de que no me dio el examen tal como lo había explicado en el aula. ¿Por qué las pruebas son más difíciles en el examen y usted nos da unos ejercicios muy sencillitos? Y queremos que sea igual.
Les digo, la materia de matemática financiera es una materia especializada de las matemáticas, pero que es muy interesante. O sea, ahí nos vamos a olvidar de ese terror que le tenemos a las matemáticas, de derivadas, integrales, y la pregunta, esa incógnita grande, ese signo de interrogación gigante. ¿Y para qué me va a servir esto? Preguntamos muchas veces. Y parece que hemos avanzado cosas que no nos van a servir. A ver, Karen está ahí con nosotros, ¿verdad? Karen, ¿recuerda usted el teorema de Pitágoras? Karen Hanco está con nosotros, ¿verdad? Karen. Sandy Maldonado. Buenas noches, Licen. Buenas noches. ¿Recuerda el teorema de Pitágoras? Un poco. A ver, díganme, háganos recuerdo. Teorema de Pitágoras. Ahorita no lo tengo, Licen, para que lo hace perder el tiempo. Ya, está bien, no se preocupe. A ver, algunos sin consultar el Google, Jairo, César. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está, Jairo? Buenas noches. ¿Nos puede recordar el teorema de Pitágoras? No lo recuerdo bien, Inge. No se preocupe, Jairo. Rosy Mamani. Miren, a veces nos complica pues el hecho de recordar. A ver, vamos. Carla Andrea. Carla Andrea. Tampoco. Está conectada supuestamente, pero no nos está escuchando. Alexander. Alexander Chambi. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Buenas noches, Alexander. Buenas noches, ¿Recuerda? licenciado. Para ser ¿Recuerda? sincero, perdón, Sí, dígame. para ser sincero, licenciado, no recuerdo. No se preocupen. A ver, el teorema de Pitágoras que nos llevaron en el colegio, que nos decían que teníamos que aprenderlo de memoria, y es una ecuación, ¿no? Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y lo hemos estudiado, hemos hecho ejercicios, y nací ahí de incógnita terrible signo de interrogación. ¿Y cuándo lo voy a utilizar? ¿Y para qué lo voy a utilizar? ¿Cuándo me va a servir? Y les puedo ser sinceros, hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido. Yo personalmente aprendí eso, pero me he hecho esa pregunta, al igual que ustedes, ¿y para cuándo lo utilizo? Y les confieso, nunca lo he utilizado. Y ya estoy yo en la bajada de la campana de Gao. Ustedes en la subida, yo ya en la bajada y nunca lo he utilizado. No digo que no sea necesario. Para algunas carreras seguro, un ingeniero civil tendrá que utilizarlo para calcular el alto del edificio y con relación a la acera y la calzada que tendrá esa calle para poder elevar el edificio. Lo podrá utilizar seguramente un francotirador para calcular la distancia que él está sobre el edificio para poder disparar a una persona que está en el palco. Podrían darlo a utilizar, pero nosotros no, creo que no. Pero y así muchas cosas como las derivadas, los integrales o los límites, que nos complicaba tanto, que nos ha costado tanto aprender. ¿Y cuándo lo voy a utilizar? Yo personalmente las derivadas, las integrales nunca las he vuelto a ver desde que he terminado el colegio, o cálculo 1, nunca más. Y no sé, sinceramente, prácticamente para qué me podría servir. A diferencia de esto, la matemática financiera es totalmente aplicable. Ustedes, todo lo que vayan a ver este semestre, lo van a aplicar en todos los días de su vida, especialmente si siguen la materia de la rama de finanzas. Y aún si no lo siguieron, la van a utilizar. Pero la finalidad no es cargarnos
de cosas que no vayamos a aprender, que no nos sea útil. La finalidad de las matemáticas en la escuela, en el colegio y en la universidad es el poder despertar el cerebro, poder despertar en nosotros ese análisis crítico, análisis analítico, que no lo hacemos, no lo utilizamos bien como tendría que ser en las matemáticas. Entonces, les decía, no es culpa suya, es culpa pues del sistema, ese sistema de educación que tenemos, ese sistema prusiano. Se llama así, básicamente, pues por el rey de Prusia. Él estaba en una contienda bélica, ya saben, con Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte, el francés, bueno, todo el tiempo le ganaba las batallas. Entonces, el rey de Prusia dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Llama a sus asesores y les pregunta, ¿qué pasa? Porque siempre estamos perdiendo, tenemos un ejército también superior al que tiene Napoleón, armamento superior, ¿y por qué? Y los asesores militares le responden al rey, le dicen, bueno, porque nuestra gente es ignorante. Su Majestad, nuestra gente es ignorante, no sabe nada. Nosotros decimos que vamos a correr al flanco derecho y ellos corren a la izquierda. No saben cuál es su izquierda, cuál es su derecha. No podemos explicarles cuáles son las tácticas y técnicas militares que nosotros vamos a utilizar para tomar un poblado. Vamos a aplicar una táctica de golpe de mano y ellos no saben, no nos escuchan, no entienden. Entonces, de esa manera, el rey de Prusia decide a todos los maestros que tenían y que daban clases, bueno, a muy pocos, pues solamente los de la élite de la corona podían tener acceso a la educación. Y estamos hablando de los hijos de los reyes y seguramente de la nobleza. Inclusive muy poca de la nobleza era culta. Entonces tenía cualquier cantidad de maestros eminentes que no daban clase a nadie. Entonces el rey de Prusia dice, bien, si es la educación, vamos a educar a todos los niños. Y los vamos a segregar por edades. Si los comienza a segregar, ¿cómo es ahora el colegio, no? Los chiquitos de 8 años que están en el 7 años, 8 años están en el primero, o 7 años en el primero, 8 años en el segundo, y así los va segregando por edades para que los maestros comiencen a impartir clases. Y era una educación básicamente pues militar, porque esto crece a raíz del desconocimiento que tiene la gente para hacer caso, tener obediencia militar. Entonces los ponen en fila, así como están ahora sentados, por lo general están sentados en clases normales, uno tras otro, en filas, uno tras otro, viendo la nuca del de atrás, del de adelante. Y ahí nadie opina, nadie se mueve, nadie se levanta y todos calladitos, reinando un silencio absoluto, escuchando a la eminencia que tenemos ahí adelante. Porque de él tenemos que aprender, porque no había antes otra forma de aprender. Inclusive, cuando yo estaba todavía en el colegio, en la universidad, no había otra forma de aprender, sino escuchando al docente. Y si queríamos hacer trabajos de investigación, teníamos que ir a una biblioteca física. Y tenías que tener tu carnet de la biblioteca que te permite entrar ahí. Y tú tenías que hacer la investigación en la mesa de la biblioteca, no podías sacar el libro a otro lado. Tienes que quedarte ahí, buscando resúmenes, haciendo ejercicios. Y si querías llevarte a la casa el libro, tenías que esperar a que la biblioteca cierre y decir, por favor, necesito trabajar, quiero llevarlo a la casa. Entonces ellos te permitían que lleves el libro solamente 24 horas. No podías tener más el libro en la casa. Y de ahí tenías que devolverlo. Y te prestaban siempre y cuando haya 2 ejemplares del mismo libro. Si es que había uno solo, es imposible, no puede llevarlo. Venga mañana otra vez. Entonces era la única forma de conocimiento que había. Y el escuchar pues al docente, porque era el que tenía el conocimiento, el que tenía la suerte de haber tenido el conocimiento también de la misma forma, transmisión de boca a oído por otros docentes. Y no había, era la verdad absoluta. ¿Quién podía discutirle al docente si era el único que tenía el conocimiento? Por ahí también nos estaba fumando y todos nos decían, sí, lo aprendíamos de esa forma. Y lo repetíamos otra vez.
No había esa posibilidad que tienen ustedes ahora de tener tanto conocimiento. Ustedes ya no necesitan ir a una biblioteca pública. Ahí sacan su teléfono y tienen ahí la cantidad de información. Ustedes en este momento tienen la cantidad de información en su bolsillo que tenía antes, por ejemplo, el presidente electo de Estados Unidos, George Bush, hijo. George Bush, hijo, cuando era presidente de Estados Unidos, si quería hablar de algún tema tenía que llamar a un asesor. Si quería hablar de finanzas tenía que llamar pues, a un economista. Si quería saber algo de agricultura tenía que llamar pues, a un técnico, un ingeniero en agricultura. O si quería conocer el tiempo tenía que llamar y averiguar a la estación. Era así. Pero ustedes ahora, con el teléfono, tienen toda esa información, la capacidad, inclusive mayor a la que tenía el presidente de Estados Unidos. Y la cantidad de asesores que tenía que tener rodeado para poder hablar de temas. Entonces ha cambiado todo eso. Es por eso que ahora aparecen estas nuevas tendencias educativas, que entre ellas está la por competencias, donde el docente tiene que darse ahora el trabajo, la labor de identificar cuáles son las competencias de cada uno de ustedes. Seguramente para algunos serán muy buenos en escribir. Otros serán simplemente para hablar. Entonces un examen podría ser, oiga, dice, no me ponga a escribir, yo para escribir 0, pero si yo lo hago oral, voy a sacar 100, porque le gusta el hablar, él lo puede hacer. Los otros pueden decir nada, le dicen, ni me saque adelante en la pizarra, porque yo apenas salgo a la pizarra, tengo pánico escénico y me quedo mudo y se me borra todo de la mente. Yo puedo hacer el examen escrito, lo hago bien. Otros seguramente dirán, bueno, yo ni escrito ni oral. Yo lo puedo expresar todo lo que usted quiera, hago mi exposición, yo lo puedo hacer con fotografías, o lo hago con video, porque eso es lo que yo sé hacer mejor. Esa es la competencia que yo tengo. Entonces eso hay que ir buscando. Entonces, en esta educación que era prusiana, que hasta ahora la tenemos así, imagínense, recuerden cómo son las clases en la universidad. Igual todos uno tras otro, nadie habla, nadie copia, nadie puede opinar, y en las materias técnicas es igual. Silencio, ¿quién está copiando? ¿Por qué se está moviendo? Entonces, ¿cómo puedo aprender? Muchas veces se hace más fácil el aprender de sus iguales. Si yo los pongo en una mesa, entre 6 u 8 personas, y les doy un ejercicio, a diferencia de estar en una educación solitos, ustedes me tienen que resolver, oye, ¿qué tal si no lo han entendido? No van a poder resolver. Si tienen alguna duda, no van a poder preguntar. Y si existen 30 dudas en una aula de 30, no, tienen que preguntar las 30. Pero si ustedes están sentados y resolviendo el mismo problema, es conversación, interactuar con sus iguales. ¿Y esta fórmula por qué? Si la fórmula trae una suma un signo de adición y no de multiplicación. Ya no todos, has copiado mal, es una multiplicación, no es una suma. Entonces van conversando y van dando ideas de cómo solucionar ese problema. Y aprenden más de sus iguales que a veces del docente. Y ya se dan cuenta, pueden con esa confianza. Y ellos les ayudan a interpretar. Por lo menos en la parte de ejercicios y la parte de las materias prácticas es mucho más beneficioso tenerlos. Entonces ahí, ahora el docente cambió el rol. Ya no está de transmisor de conocimiento, está de guía. Esto es lo que tienen que hacer. De esta forma se hace y ustedes van trabajando. Entonces, de esa manera también se pierde el temor a la matemática. Si no he entendido, ya me da vergüenza preguntarlo. Entonces, cuando están entre varias personas, no solamente es el único que no ha entendido, puede ser el otro que diga lo mismo, de, yo también quiero saber eso. Y se puede conversar, interactuar. Entonces, de esa manera también perder el miedo a la matemática, pues, o sea, es una de las formas que se puede perder miedo a la matemática. Pero esta matemática que les digo es, bueno, es más dirigida, más aplicada, entonces no hay mayor inconveniente en que se pueda interactuar bien. Bien,
Entonces, decimos, bueno, que las matemáticas siempre ha sido temor de muchos, creo que a nadie nos ha gustado, creo que nadie en el colegio se desesperaba por pasar matemáticas, eran muy pocos, ¿no? No sé si, ay, qué bien, me toca educación física, o me toca arte, o me toca pintura, o música. Creo que eran muy pocos los que se desesperaban, decían, qué bien, me toca hoy día matemática, qué lindo, tengo que ir rápido, no quiero. Eran muy pocos, muy pocos. Y decía justamente, ah, ocurría a todos. Creo que nadie se ha alegrado. Yo personalmente tampoco me alegraba. El poder ir feliz a las matemáticas, cuando me tocaba clases de matemáticas, siempre era pesado. O a la física o a la química, igual, por ser exactas. Entonces, ya sé, pero eso no es culpa suya, es el sistema, entonces tiene que cambiar el sistema para mejor entender, para mejor trabajar, y se lo está haciendo de cambiar ese sistema que existía. Y las razones eran muchísimas, pues, o sea, el miedo que teníamos a las matemáticas, bueno, por diferentes maneras, porque no entendíamos, hay muchos docentes todavía hasta ahora que agarran, hacen el ejercicio, llenan la pizarra y dicen, ya listo, copia. Y ustedes tienen que copiar y decir, ¿y cómo ha hecho eso? Pero ya lo debe saber, eso tenía que saberlo. Y hay todavía yo tengo amigos que trabajan de esa forma. Entonces, no dan espacio a consultar. Y si uno consulta una vez, está bien, la segunda también, la tercera dice, no, ya no pregunto porque voy a parecer el tontito de la ola que siempre está preguntando. Y como nadie pregunta, debo ser el único yo que no entiendo. Entonces, y también deja de preguntar, pues de cuestionarse. Entonces, es una de las razones a veces. Y básicamente también porque tenemos ese acuerdo mental equivocado, es decir, que no me gustan las matemáticas, que son difíciles, que no me entra y ya, incluso nosotros mismos nos ponemos nos encasillamos y decimos ese acuerdo mental equivocado de no me gustan las matemáticas, yo no puedo aprender las matemáticas, yo soy malo para las matemáticas. Y no es que sean malos, probablemente que no ha habido la forma correcta de enseñarlo o de que ustedes puedan aprender las matemáticas. Y eso aparte que lo vamos heredando pues de generación en generación. Cuando somos pequeñitos es bien sencillo, ¿no? Suma, resta, multiplicación, ahí está la mamá, el papá, los abuelitos nos enseñan a multiplicar, sumar. Pero nosotros ves que cuando pasamos y hablamos de derivadas, de integrales, de límites, ya todo el mundo en la casa escapa, ya no tienen tiempo para ayudarnos. Pero mami antes me ayudaba, sí, pero ahora no tengo tiempo. Sí, pero no es que no tenga tiempo, sino porque no sabe derivadas, o no sabe las integrales. Y pregúntale a tu papá. Y el papá, nada, está ocupado, no puedo. Y pregúntale a tu mamá. Entonces, nadie sabe, nadie quiere ayudarnos, porque tampoco saben. Entonces va a decir, no, yo no, matemática no me gustaba mucho porque tenía un docente que era un desastre, era un malísimo. Entonces va a decir, se agarró conmigo el profesor y no, por eso es que no me gusta. Nos vamos poniendo algunas muletillas para explicar o justificar el hecho de que no sabemos las matemáticas. Y las matemáticas, pues, son necesarias. Nosotros vivimos con las matemáticas todo el tiempo. No nos podemos escapar de las matemáticas. Ahora, si bien existe la tecnología que nos podría salvar, no lo estamos utilizando muy bien. Tendríamos que, ustedes tienen en su bolsillo, en su cartera, un montón de conocimiento las tablets, los teléfonos que nos pueden ayudar bastante, pero no lo estamos aprovechando como nosotros tendríamos que aprovechar. Y a veces ocurre también pues que efectivamente tenemos unos profesores que son eximios profesores en el área, pero que no tienen la capacidad de poder transmitir, de enseñar. Saben, sí, dominan el tema, pero les cuesta o se les es difícil explicar y es por eso que también ustedes no lo entienden. Hay muchísimas razones, muchas razones para esto. Bien, entonces, la matemática está pues con nosotros todo el tiempo, todos los días, y nosotros tendríamos que obviamente aprender a convivir con ella. Si ustedes piensan, esta rama, esta ciencia, está con nosotros muchísimo más que cualquier otra, que la historia, que la filosofía, que
tal vez al igual que la literatura, sí, está, y nosotros no la aprovechamos, como tendríamos que nosotros aprovecharla. Y lamentablemente está con nosotros absolutamente todo el tiempo, desde que nosotros nacemos, inclusive antes de nacer, ya pues está con nosotros la matemática. Y eso les decía, no tienen que tener ustedes la vergüenza de no ser matemático o que no les guste, porque eso es parte del sistema de educación. Nosotros no podemos compararnos con los asiáticos, ya les decía. Si quisiéramos compararnos con los asiáticos en matemáticas, tendríamos que decirles a ellos, a los japoneses, y oiga, por favor, dejen de estudiar 23 años matemática. Y nosotros ponemos a estudiar esos 23 años como locos para poder igualarlos en conocimiento matemático. Tendríamos que hacer eso, 23 años de diferencia. Por favor, nos conectaremos al otro ID para tener el tiempo necesario.